A ti seguramente también te han dicho lo importante que es el autocuidado, que tienes que priorizarte, que tienes que empezar a cuidar tu nutrición, que tienes que empezar a hacer ejercicio físico, que tienes que empezar a descansar mejor por las noches, que tienes que meditar, que tienes que escribir, que tienes que agradecer. Nos han dicho muchísimas cosas, pero sí que es cierto que yo creo que estamos en un punto de la sociedad, del desarrollo humano, que realmente no hemos parado a ser conscientes de la importancia que tiene realmente esa palabra tan mágica que llamamos autocuidado. Pues precisamente en el episodio de hoy del podcast Emotivamente te voy a presentar dos conceptos que son un poco contraposición, el yin y el yang, y te voy a explicar alguna experiencia, alguna historia, cómo empezar a trabajar el autocuidado de verdad, demostrado científicamente, un autocuidado que de verdad te sirva para encontrarte mejor, un autocuidado que de verdad te va a ayudar a manejar mejor esas situaciones, esos conflictos, esos problemas que se derivan de una vida acostumbrada a un ajetreo y a un nivel de presión que muy pocas personas son capaces de aguantar. Hoy te voy a hablar, por un lado, del burnout, te voy a explicar concretamente qué significa ese burnout, ese síndrome de desgaste profesional, y te voy a explicar por qué el autocuidado es posiblemente la única medicina que necesitas para empezar a tratar el burnout. Lo primero de todo, me quiero presentar. Mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional, y te quiero hablar de este tema porque es un tema que me encuentro muy frecuentemente en consulta. Es un tema que cada vez está más a la orden del día, y estoy seguro que en típicas conversaciones con familia, con amigos, te has encontrado que cada vez hay más personas que están quemadas, que están desgastadas, que la gente está que salta a la primera, que todos estamos con las emociones a flor de piel y que cada vez aguantamos menos, estamos más irritables, más cansados, descansamos peor, comemos peor, cada vez tenemos menos ganas de hacer cosas y de trabajar en nosotros mismos. Primero, te quiero compartir un dato que realmente a mí me preocupa. Si has escuchado mi podcast anteriormente, sabrás que sigo una serie de estructura. Y primero quiero que hablemos un poquito del burnout, luego te explicaré alguna historia personal que entenderás perfectamente y que no he compartido nunca. Y luego vamos a hablar precisamente de ese autocuidado y cómo empezar a implementarlo en tu día a día. El primer dato que te quiero compartir es que no sé si sabías que más del 70% de los trabajadores han experimentado burnout, es decir, desgaste profesional, estar quemado, entre tú y yo, en algún momento de sus vidas. Mira, es algo que quiero que entiendas, que yo creo que en cierta medida todos, en algún punto de nuestra carrera, en algún punto de nuestra vida profesional, es posible que experimentemos ese burnout, ese desgaste profesional. ¿Por qué? Porque todos hay en algún momento en el que queremos ser los mejores, queremos destacar, queremos estar por encima de los demás, no nos engañemos. Y eso nos puede causar un nivel de exigencia y un nivel de presión muy elevado. ¿Cuál es el problema a día de hoy? Que si ya de por sí yo puedo tener esa presión, puedo tener esa exigencia propia para ser el mejor, encima ahora a día de hoy nos lo exigen desde fuera, porque como ahora mismo estamos expuestos al mundo entero y la competencia es el mundo entero, resulta que estamos en un momento de la historia en la que ya no competimos con nuestro vecino, con nuestro compañero, con la empresa de al lado, competimos con el mundo. Por lo tanto, la competencia y el nivel de exigencia se ha disparado. Por eso cada vez hay más burnout, porque el burnout no deja de ser ese síndrome de estar quemado, de estar harto, de estar hasta arriba, que sientes que por más que haces no sacas las cosas adelante, que la carga de trabajo nunca termina, que por más papeles que te quitas de tu escritorio cada vez hay más. Y no solo eso, sino que ya no es solo que el nivel y la cantidad de trabajo sea totalmente insostenible, sino que además te empieza a dar igual, y eso es lo preocupante. Te empieza a dar igual, existe y aparece lo que se llama despersonalización, una sensación de que tu vida no es tuya, de que cada vez lo que antes te importaba ya no te importa, lo que antes te preocupaba ya no te preocupa tanto si tu trabajo sale bien o sale mal. Lo único que te preocupa es irte a tu casa, echar tus horas y punto. Y eso, pese a que se puede creer que es un síntoma de, oye, pues desconectar del trabajo, que eso está bien, es algo peligroso, porque cuando esa motivación,
cuando esas ganas de hacer las cosas bien, cuando esos valores personales que te definen como persona se encuentran en juego y no te permiten mantener el equilibrio, ahí es cuando deben empezar a saltar todas las alarmas. Al final, ¿qué pasa cuando empezamos a sentir burnout? Pues sentimos que tenemos una falta de control. Empezamos a tener más conflictos, tanto en el trabajo como en casa. Es decir, quizás eres una persona muy tranquila y el llegar a casa suponía un punto de inflexión, un punto de paz, de calma, de bienestar. En el momento en el que sientes que no desconectas, que con tu familia también tienes problemas, que no tienes tiempo para dedicar a tus hijos, a tu pareja, que algún hobby que tenías ya no puedes hacerlo, que si te gustaba practicar ejercicio ya no tienes tiempo o ya no lo disfrutas porque estás constantemente pensando en el trabajo o en la cantidad de tareas que tienes que hacer. Ahí es cuando realmente tenemos que empezar a preocuparnos. Ahí es cuando deberías parar y hacer una reflexión sincera y honesta contigo mismo y darte cuenta que si sigues por este camino, ningún resultado va a ser positivo, que ningún remedio va a ser suficiente, que tomarte esa pastillita para descansar, del nombre que le quieras poner, no quiero dar nombres por no dar ideas, pero ya me entenderás, cualquier pastillita que suele acabar con PAM, ahí tenemos que sospechar, ahí tenemos que hablar de que hay un problema de verdad serio debajo, ¿no? ¿Cómo además lo vas a identificar que estás quemado y que realmente es algo a atender? Pues fácil, ya no tienes entusiasmo por las cosas, tienes una falta de motivación, estás constantemente cansado, es decir, por más que a lo mejor estés durmiendo bien por las noches, te sientes fatigado, te sientes cansado, te levantas sin saber bien por qué. Tienes desinterés general por las cosas. Ya no es solo que tu trabajo a lo mejor ya no te interese, sino que ya no te interesa a lo mejor ni lo que te tiene que contar tu pareja, ni lo que pasa en el mundo, ni lo que le pasa a un amigo, ni tan solo lo que le pasa a tus hijos. Ya como que empiezas a cultivar un desinterés general. Además resulta que estás más irritable, es decir, que saltas a la primera, que lo que antes no te molestaba, ahora te molesta, que lo que antes se te hacía ameno, ahora se te hace pesado, que cuando antes eras capaz de enfrascarte en una película, en un libro, en una serie, ahora ya no puedes, ya no te concentras. Cuando antes tomar decisiones era algo que en tu día a día era frecuente y habitual y no te suponía ningún reto, ahora de golpe cualquier decisión se te hace un mundo, se te hace una montaña. Estás cada vez más indeciso, no sabes por dónde tirar, te duelen los músculos, tienes tensión corporal. Donde antes tenías un funcionamiento normal, ahora tienes jaquecas, tienes migrañas, tienes una sensación de embotamiento, ¿no? Una sensación de que tu cabeza no funciona de manera fluida. Ay, amigo, ahí estamos hablando de que estás empezando a sufrir las consecuencias directas de un burnout, de una situación de carga laboral excesiva, de una situación de presión demasiado prolongada en el tiempo. ¿Qué pasa? Que al final, si tú no estás bien, si tú no eres capaz de sacar a relucir tus mayores cualidades, si tú no le aportas bienestar y no aportas lo mejor de ti a tu entorno, llámese trabajo, llámese familia, llámese pareja, llámese amigos, ¿quién va a tener ganas de estar a tu lado? Y no te lo digo como intentando hacer daño y intentando apretar la llaga, pero sí que es cierto que al final las relaciones son interesadas, en el sentido de que si tú y yo somos amigos es porque yo te aporto algo a tu vida. Si no te aportara nada, tú y yo no teníamos una amistad, tú y yo no manteníamos una relación. ¿Por qué? Porque en el fondo, si no te aporto nada, ¿por qué me mantienes? ¿Por antigüedad? ¿Por costumbre? ¿Porque siempre he estado ahí? Y ojo, esto quizás resuena contigo porque me lo he encontrado mucho y al final hay muchas relaciones que mantenemos en nuestra vida simplemente por antigüedad, pero si te paras honestamente preguntarte qué te está aportando esa persona, es posible que ya no te esté aportando nada. Pequeño consejito, esas personas ya no tienen que ocupar un lugar en tu vida, porque aunque pienses que no te hacen ningún mal, tampoco te están aportando nada, pero sí que te están aportando un compromiso y un compromiso con ellas de que las tienes que mantener, que tienes que hablar, que tienes que quedar, pero si ya no te están aportando nada, pista, empieza a reducir el contacto con esas personas y si es una relación que ya no te aporta, déjala de lado. Pero bueno, este es otro tema que podemos hablar en otro podcast. Si te interesaría que hable en otro podcast de las relaciones y cómo eso puede afectarte al burnout y cómo esas relaciones que mantienes y ya no te aportan te están desgastando, déjamelo en los comentarios y dedicaré un episodio de podcast precisamente a ese desgaste a nivel de relaciones, ¿no? Al final,
llegado al punto en el que yo me doy cuenta de que, oye, o me pillo la baja por estrés, o me la pillo por ansiedad, o me la pillo por depresión, estoy cansado, no tengo ganas de hablar, no estoy motivado, duermo peor por las noches, recurro a la comida, a las drogas, al alcohol, a lo que sea para evadirme, porque al final me estoy evadiendo de una realidad que no me gusta. Es ahí cuando tengo que empezar a darme cuenta de que es momento de parar y es momento en el que debemos empezar a cuidarnos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que glorifica la productividad, que glorifica el sacrificio hasta la extenuación. Estamos en una sociedad en la que parece que si tienes más de 40 años, no estás ganando 50.000 euros al mes y tienes una empresa exitosa, resulta que eres un fracasado. Estamos en una sociedad en la que si no tienes un físico increíble, estás rodeado de lujos y estás rodeado de personas que te dan palmas, resulta que eres un fracasado. Resulta que eres motivo de burla, resulta que te tienes que sentir un fracasado, porque resulta que no tienes mucho dinero, que no tienes mucho éxito, que no tienes un físico espectacular. No, tú simplemente tienes un trabajo normal, tienes una vida normal y una familia normal. ¿En qué momento hemos perdido de esta manera el norte? ¿En qué momento nos hemos dado cuenta que vale más tener la cuenta del banco llena que el corazón lleno? ¿En qué momento? Y esto es preocupante. Y lo más preocupante de todo, ¿en qué momento te has olvidado de ti mismo y has empezado a vivir una vida para los demás? ¿En qué momento has pasado de estar satisfecho de lo que ves en el espejo a estar satisfecho de lo que ves que recibes en redes sociales? Esto es un problema muy serio. Por eso es súper importante que empieces a trabajar el autocuidado. ¿Por qué? Porque el autocuidado no es solo hacer cosas por ti, es mandarte a ti y a tu mente un mensaje directo, un mensaje de que eres importante, de que eres válido, de que mereces ese cuidado, de que mereces darte ese amor propio, no porque alguien te tenga que dar permiso para que lo hagas, sino porque por el simple hecho de ser tú, ya lo mereces. De verdad, en serio. Vivimos en una sociedad en la que estamos constantemente preocupados por la imagen que proyectamos fuera y no nos preocupamos por la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y cuando no priorizamos ese autocuidado, cuando no invertimos en nosotros mismos, pero invertir bien, inversiones de calidad, inversiones que de verdad trabajen en tu salud mental, en tu salud física, sinceramente, no en comprarte un coche, no en darte un capricho, sino en invertir de verdad en tu salud, en tu propio bienestar. ¿En qué momento hemos perdido el norte de esta manera? Y te lo digo porque, oye, a mí ya me va bien, tengo la consulta llena, perfecto. Pero realmente como sociedad, ¿qué futuro estamos creando? ¿Qué mundo estamos creando? Es realmente preocupante. Por eso creo que es importante que empecemos a priorizar ese autocuidado. ¿Por qué? Porque yo te lo digo desde la propia experiencia. Yo he sido una persona que se ha maltratado muchísimo. Yo pasé un trastorno de conducta alimentaria en mi adolescencia y te aseguro que he sido la persona que se ha tratado peor, que se ha hablado peor, que se ha castigado más, que se ha dañado más y que incluso se ha lesionado. Es decir, en un momento de mi vida no era ejemplo de nada. Pero precisamente de esa experiencia comprendí que lo más importante en tu vida es la salud mental y las emociones. Que si esas dos cosas van alineadas y de verdad te priorizas y tienes amor propio, prácticamente puedes conseguir lo que quieras en la vida. No porque te lo vayan a dar o porque no haya barreras, sino porque si tienes amor propio, tienes el amor más importante que existe. Ahora bien, ¿cómo puedo empezar a cultivar ese autocuidado, Marc, ¿no? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué debería hacer? Pues mira, te quiero dar en concreto 5 consejos que te van a ayudar a potenciar ese autocuidado. El primero de ellos es la autoconciencia, es decir, debes empezar a aceptar y debes empezar a asumir que estás hasta arriba, que estás desbordado, que no puedes más, que eres humano. Porque te digo una cosa, el primer paso para solucionar cualquier tipo de problema es la aceptación de ese problema, es reconocer que tienes ese problema. Por lo tanto, lo más importante que puedes hacer ahora mismo es asumir que quizás estás quemado, que estás agotado, que estás desgastado, que ya no puedes más. Tienes que hacer un stop en tu vida. Quizás es el primer paso más importante para priorizar ese autocuidado, porque si no sabes dónde estás, ¿cómo vas a saber dónde quieres ir y qué es lo que necesitas? Por lo tanto, ese es el primer paso. El segundo paso es que empieces a poner límites. Tienes que empezar a poner límites en tu vida. Y ojo, te estoy hablando de límites externos y de límites internos. Tienes que empezar a decir que no. Tienes que empezar a priorizar tareas. Todo no se puede. Si quieres, puedes, es la mayor mentira que te ha dicho nunca. Si quieres, puedes hacer por conseguirlo, pero no te garantiza que lo consigas. Y lo más importante de todo, si quieres, puedes, vale, pero ¿a qué precio? ¿A qué coste? Tienes que empezar a priorizar tareas.
Tienes que empezar a decir que no. Tienes que empezar a valorar tu tiempo, a valorar tu bienestar. Porque no tienes recursos más valiosos. Perdóname que te diga. Olvídate lo que tengas en el banco. Piensa en tu banco de tiempo, piensa en tu banco emocional. Eso es limitado. Por lo tanto, en tu vida, si quieres que de verdad mejore, tienes que empezar a establecer límites. ¿Vale? En mi newsletter, por ejemplo, que te la dejaré en la descripción, si no, la encontrarás en markrodri.com/newsletter, comparto consejos diarios para ayudarte a aprender a hacer estas cosas, sin culpabilidad y sin sentirte mal. Pero de verdad tienes que empezar a poner límites, tanto fuera como dentro. Importantísimo. Tercer punto, rutinas de descanso y desconexión. Tienes que darle un respiro a tu cerebro. Nos pasamos el día pensando, agobiados, tomando decisiones, trabajando por una productividad efímera que en el fondo nos hace más mal que bien. Tienes que tener una rutina de descanso y desconexión. De verdad. Es decir, tienes que intentar hacer una desconexión digital al día. Media horita de estar en el balcón de tu casa, en la terraza, en una terraza de un bar, tomando un café, y ya está, deja el móvil. Deja el móvil media hora, no te va a pasar nada. Desconecta. Ten tiempo sin pantalla. Empieza a hacer pausas activas en tu día a día. Sal y muévete, da 5 minutos de paseo. 5 minutos, no te pido más. 5 minutos de manera bastante sistemática en tu día a día. Pero necesitas momentos de desconectar, necesitas momentos en los que tu mente se aburra, divague, déjala que descanse, fundamental. Y ya con estos 3 podría terminar, pero te voy a dar un cuarto. Y no te voy a descubrir ninguna píldora mágica. Hábitos saludables, es decir, empieza a hacer ejercicio, empieza a tener una alimentación real. ¿Cuál es una alimentación real? No voy a entrar en detalle, pero básicamente es la que llevarían tus abuelos. Comidas que puedes encontrar en un mercado, comidas de un solo ingrediente: patatas, boniatos, espinacas, acelgas, pollo, huevos, pescado, carne, sin procesar. Alimentos de un solo ingrediente, básicamente eso, comida de verdad. Ejercicio, con 3/4 de hora, 1 horita al día. Suficiente. No necesitas tener un físico increíble, romper récords mundiales, no. Muévete. En lugar del ascensor, las escaleras. Aparca un poco más lejos el coche. Bájate una parada antes de metro. Muévete durante el día. Súper importante. Y un quinto extra. Busca apoyo. De verdad, si necesitas ayuda, oye, consúltame, mándame un mensaje a mí o a cualquier profesional de la salud mental, pero tienes el derecho a pedir ayuda. Y te lo dice una persona que ha sufrido uno de los trastornos más duros que hay, que ha sufrido anorexia nerviosa, que ha sufrido depresión, que ha sufrido ansiedad, que ha sufrido ataques de pánico, ataques de ansiedad. Si a mí no me hubieran ayudado, yo no estaría hablando aquí contigo, estaría ya en otro plano. Te lo digo en serio. Busca apoyo, o sea, no te lo digo porque tenga que ver con la debilidad o no, te lo digo porque no estás solo, porque no hemos venido a este mundo a poder con todo solo, porque que no te engañen, que la mayoría de personas que ves necesitan ayuda, lo que pasa es que no lo dicen. No lo dicen porque no queda bien, porque parece que eres débil, porque pedir ayuda, no sé quién nos ha metido la idea en la cabeza que es de débiles, pero pedir ayuda es de personas sabias, es de entender que no tienes por qué poder con todo, y menos a día de hoy, que como te decía al principio, la competencia es feroz y el nivel de presión cada vez aumenta más. Cada vez tenemos que ganar más, ser más perfectos, más altos, más guapos, más musculosos, ganar más. Es demasiado, es hora de parar, es hora de hacer un stop. ¿De acuerdo? Es hora de hacer un stop. Entonces, a modo de mini resumen, ¿con qué conceptos quiero que te quedes en este episodio? Quiero que te quedes con el concepto de que el burnout, del desgaste profesional, es algo que cada vez me encuentro más en consulta y sufren el 70% de las personas. Que cada vez vivimos una sociedad que nos aprieta más y que tiene más presión, y que o aliviamos presión o vamos a reventar todos, como globos, tal cual. ¿Vale? Y que una sociedad en la que nos empuja a cada vez correr más, lo que yo te invito es que te pares a ese autocuidado, que te pares a hacer esos hábitos saludables, que tengas esas rutinas de descanso y desconexión, que identifiques, que aceptes que quizás necesitas ayuda, que quizás tienes un problema, que aprendas a poner límites, que aprendas a decir que no, tanto a lo de fuera como a lo de dentro, y que busques y pidas ayuda si la necesitas. De verdad, no pasa nada. Todos hemos necesitado y necesitaremos ayuda en algún momento de nuestra vida. Lo que sí que te quiero pedir es que si este episodio te ha gustado,
me dejes en los comentarios cuál ha sido el punto que más ha resonado contigo, que te suscribas y que dejes tu like para no perderte ningún episodio y que si me estás escuchando desde Spotify me dejes tus 5 estrellitas. Espero que este episodio te haya gustado, te haya aportado. Si ha sido así, no te olvides de dejar tu comentario y suscribirte y nos escuchamos y nos vemos pronto en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo.